¿Qué harías si te dijeran que los Estados Unidos han tenido en su poder naves no humanas desde los años 30? ¿Y si altos oficiales de inteligencia revelaran, uno por uno, que lo imposible ha estado oculto a plena vista? Este no es un relato de ciencia ficción. Son audiencias en el Capitolio, testimonios de exoficiales de la CIA, informes sellados y secretos compartidos entre líneas, marcas en la piel, radar ruso detectando lo imposible, biología desconocida almacenada en lugares que el mundo jamás podrá visitar. Testimonios ante el Capitolio y encubrimiento histórico. ¿Es posible que el gobierno de una nación haya ocultado durante décadas la posesión de tecnología no humana? Esta inquietante pregunta ha resonado en los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos, especialmente tras recientes audiencias donde testigos han afirmado que el país ha tenido en su poder naves de origen no terrestre desde la década de 1930. La historia de los objetos voladores no identificados, ovnis, en Estados Unidos es vasta y compleja. Desde los primeros avistamientos en los años 40, pasando por el famoso incidente de Roswell en 1947, hasta los encuentros documentados por pilotos militares en tiempos más recientes, la narrativa ha estado salpicada de informes y especulaciones. Sin embargo, lo que distingue a las recientes declaraciones es la naturaleza oficial y pública de las mismas. Testigos, algunos de ellos con antecedentes en agencias de inteligencia y defensa, han declarado bajo juramento que el gobierno no solo ha recuperado restos de naves no humanas, sino que ha mantenido esta información oculta al público y a la mayoría de los funcionarios electos. David Grush, un veterano de la Fuerza Aérea y ex oficial de inteligencia, ha sido una de las voces más destacadas en este asunto. En entrevistas y testimonios, Grush ha afirmado que existe un programa altamente secreto dedicado a la recuperación y estudio de naves de origen no humano. Según él, este programa ha operado al margen de la supervisión gubernamental tradicional, manteniendo en secreto hallazgos que podrían redefinir nuestra comprensión de la vida en el universo. Estas revelaciones han generado una mezcla de asombro, escepticismo y preocupación entre legisladores y ciudadanos por igual. La posibilidad de que el gobierno haya ocultado información de tal magnitud plantea serias preguntas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones. Además, sugiere que la humanidad podría no estar sola en el cosmos y que, de hecho, hemos tenido contacto directo con tecnología de civilizaciones avanzadas. En una de las audiencias más recientes sobre el tema, se reveló que el gobierno de Estados Unidos podría haber estado al tanto de actividades no humanas desde la década de 1930, lo que implica que el encubrimiento podría haber comenzado mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Relato de John Ramírez sobre un encuentro con un reptiliano. ¿Qué sucedería si una noche te encontraras cara a cara con una entidad que desafía toda comprensión humana? Esta es la experiencia que John Ramírez, un ex oficial de la CIA con 25 años de servicio, afirma haber vivido. Según su testimonio, durante una madrugada, Ramírez tuvo un encuentro cercano con un ser de apariencia reptiliana en su propio hogar. Ramírez describe al ser como humanoide, pero con características claramente no humanas: piel escamosa, ojos verticales y una presencia imponente. Lo más perturbador de su relato es el altercado físico que tuvo con esta entidad, del cual resultó con marcas visibles en su cuerpo. Este encuentro lo llevó a concluir que estos seres no solo existen, sino que podrían estar viviendo entre nosotros, ocultos a simple vista. La noción de reptilianos infiltrados en la sociedad humana ha sido durante mucho tiempo un tema relegado a teorías de conspiración y ficción especulativa. Sin embargo, cuando un ex oficial de inteligencia de alto rango comparte una experiencia tan directa y personal, es difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más detrás de estas historias. Implicación de figuras prominentes de la CIA en el tema OVNI. Cuando líderes de alto perfil en la comunidad de inteligencia comienzan a hablar abiertamente sobre fenómenos que alguna vez fueron considerados tabú, es evidente que algo significativo está ocurriendo. Figuras como R. James Woolsey, exdirector de la CIA, han expresado públicamente su interés y preocupación por los ovnis. Woolsey, por ejemplo, relató un incidente en el que el avión de un amigo se detuvo misteriosamente a 12 kilómetros de altura, sugiriendo que fenómenos inexplicables están ocurriendo y que merecen una investigación seria.
Por otro lado, Lou Elizondo, quien dirigió el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, del Pentágono, ha sido una voz prominente en la divulgación de información sobre UAPs, fenómenos aéreos no identificados. Elizondo ha afirmado que estos fenómenos representan tecnologías que superan con creces las capacidades actuales conocidas y que podrían estar operando en una realidad que aún no comprendemos completamente. La participación de estas figuras en el discurso público sobre ovnis aporta una capa de legitimidad al tema, desafiando la noción de que se trata únicamente de especulaciones sin fundamento. Sus declaraciones sugieren que, dentro de las altas esferas de la inteligencia y la defensa, hay un reconocimiento creciente de que los ovnis son un fenómeno real que merece atención y estudio. Trayectoria de John Ramírez y su revelación pública desde 2021. John Ramírez, un oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, con 25 años de servicio, ha emergido como una figura clave en la divulgación de información relacionada con fenómenos aéreos no identificados, UAPs. Su carrera en la CIA abarcó desde 1984 hasta 2009, período durante el cual se especializó en defensa contra misiles balísticos y análisis de señales de radares de sistemas de armas. Tras su retiro, Ramírez decidió compartir sus conocimientos y experiencias con el público, convirtiéndose en un defensor de la transparencia en temas de UAPs. En octubre de 2021, Ramírez apareció en el podcast Witness Citizen, donde discutió abiertamente sobre la presencia de UAPs y la necesidad de una mayor transparencia gubernamental al respecto. Posteriormente, participó en Project Unity, una plataforma dedicada a explorar temas relacionados con UAPs y la comunidad de inteligencia. Durante su intervención en Project Unity, Ramírez presentó una serie de diapositivas destinadas a ayudar a los investigadores a navegar el proceso de la Ley de Libertad de Información, FOIA. Estas presentaciones ofrecieron orientación sobre cómo formular solicitudes efectivas de FOIA para obtener datos relevantes sobre UAPs de agencias de inteligencia estadounidenses. Ramírez enfatizó la importancia de dirigir las solicitudes de FOIA a eventos, regiones y periodos específicos para aumentar las posibilidades de obtener información útil. Además, proporcionó información sobre las funciones y responsabilidades de diversas agencias de inteligencia, como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, en relación con la monitorización y análisis de avistamientos de UAPs. Su objetivo era empoderar a los investigadores y al público en general, para que pudieran acceder a información previamente inaccesible y fomentar una mayor comprensión del fenómeno UAP. Un aspecto notable de las presentaciones de Ramírez fue su discusión sobre la estructura y roles de las diferentes agencias de inteligencia en la investigación de UAPs. Destacó cómo cada agencia tiene capacidades y enfoques únicos para abordar el fenómeno y cómo la colaboración entre estas entidades es esencial para una comprensión completa. Además, compartió perspectivas sobre casos históricos, como el incidente de Roswell en 1947, ofreciendo su análisis sobre lo que podría haber sucedido y cómo se manejó la información en ese momento. El punto ciego del gobierno: no hablar sobre los ocupantes de las naves a lo largo de los años. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido, aunque de manera limitada, la existencia de fenómenos aéreos no identificados, UAPs. Sin embargo, una constante en estas admisiones ha sido la omisión deliberada de cualquier discusión sobre los posibles ocupantes de estas naves. John Ramírez, exoficial de la CIA, ha señalado esta omisión como un punto ciego en la narrativa gubernamental. Según Ramírez, mientras que hay una creciente disposición a discutir la tecnología y las capacidades de los UAPs, existe una reticencia notable a abordar quién o qué podría estar detrás de estos objetos. Esta falta de información ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de los ocupantes. Algunos teóricos sugieren que podrían ser entidades de origen extraterrestre, mientras que otros proponen hipótesis interdimensionales o incluso viajeros en el tiempo. La ausencia de datos concretos alimenta estas teorías y deja al público en un estado de incertidumbre. Ramírez ha expresado que esta omisión podría ser intencional, diseñada para evitar el pánico o para ocultar programas y conocimientos que el gobierno aún no está dispuesto a revelar. Además, Ramírez ha indicado que, durante su tiempo en la CIA, hubo una clara directiva de no profundizar en la identidad de los ocupantes de los UAPs.
Esta postura sugiere que, aunque el gobierno pueda tener información sobre estos seres, ha decidido, por razones desconocidas, mantener ese conocimiento en secreto. Esta falta de transparencia no solo genera desconfianza entre la población, sino que también impide una comprensión completa del fenómeno y sus implicaciones para la humanidad. John Ramírez ha mencionado que el gobierno de Estados Unidos podría estar preparando al público para una revelación significativa relacionada con los UAPs y sus ocupantes en el año 2027, sugiriendo que algo grande está por venir. Tecnología militar malinterpretada como ovnis. Cuando se observa una luz zigzagueando a velocidades imposibles en el cielo, o un objeto con forma triangular flotando en completo silencio sobre una base aérea, la mente rápidamente salta a la posibilidad de una visita extraterrestre. Sin embargo, ¿y si algunas de estas apariciones no fueran otra cosa que el resultado de proyectos humanos tan avanzados que parecen inverosímiles? John Ramírez, exoficial de la CIA, ha sido enfático al declarar que parte del misterio en torno a los ovnis podría tener una explicación mucho más terrestre, aunque no menos asombrosa. Desde hace décadas, el gobierno estadounidense ha desarrollado aeronaves bajo programas negros, es decir, iniciativas ultrasecretas fuera del alcance incluso de muchos oficiales de alto rango. Una de las más mencionadas en círculos de entusiastas del misterio es la llamada TR-3B, una supuesta nave triangular capaz de desplazarse sin propulsión visible y desafiar la física tal como la conocemos. Aunque el Pentágono nunca ha reconocido oficialmente su existencia, múltiples testigos a lo largo del tiempo han reportado avistamientos con descripciones notablemente similares: forma triangular, movimiento silencioso, luces en sus vértices y una capacidad de aceleración impresionante. Ramírez ha insinuado que muchas de estas naves podrían haber sido vistas durante ejercicios militares nocturnos o vuelos de prueba, y que el desconocimiento general de su existencia ha contribuido a que sean confundidas con tecnología no humana. Esta perspectiva no niega la existencia de fenómenos que escapen a toda explicación, pero introduce una capa de complejidad: la posibilidad de que, en ocasiones, estemos mirando nuestro propio reflejo tecnológico sin darnos cuenta. El músico y activista Tom DeLonge, fundador de To The Stars Academy, también ha apoyado esta visión. DeLonge ha dicho en varias entrevistas que ha tenido contacto con altos funcionarios militares que le aseguraron que Estados Unidos posee tecnología que haría que Star Wars pareciera arcaico. Incluso congresistas como Tim Burchett han cuestionado públicamente si el gobierno está ocultando estas tecnologías para mantener una superioridad estratégica frente a otras potencias globales. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si parte del fenómeno ovni puede atribuirse a tecnología humana ultra secreta, ¿qué implicaciones tiene eso para la percepción pública y la transparencia gubernamental? Por un lado, muestra que la ingeniería humana ha alcanzado niveles casi de ciencia ficción. Por otro, plantea preocupaciones éticas. ¿Es justificable ocultar avances tan significativos en nombre de la seguridad nacional? Además, el hecho de que muchas de estas tecnologías usen sistemas de propulsión no convencionales, como magnetoplasma o dispositivos de cancelación de masa, sugiere que podríamos estar más cerca de una revolución tecnológica de lo que pensamos. Sin embargo, la falta de acceso público a estos desarrollos refuerza la narrativa conspirativa, alimentando tanto el misterio como la desconfianza. Lockheed Martin y materiales extraterrestres. ¿Y si parte de la tecnología más avanzada del mundo no se hubiera inventado, sino encontrado? Esa inquietante posibilidad ha resonado con fuerza en los últimos años, gracias a declaraciones provenientes de figuras con acceso privilegiado al mundo de la defensa. Una de las empresas más señaladas en este misterio es Lockheed Martin, un gigante del sector aeroespacial y militar, ampliamente vinculado con el desarrollo de prototipos secretos para el gobierno de los Estados Unidos. Pero más allá de su reputación como contratista, lo que realmente llama la atención es la creciente sospecha de que esta compañía podría estar trabajando con materiales que no son de este mundo. El ex senador Harry Reid, quien fue uno de los principales impulsores del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, reveló en una entrevista para The New Yorker que trató de asegurar fondos para estudiar ciertos materiales supuestamente recuperados de ovnis. Reid afirmó que algunos de estos objetos estaban en posesión de empresas privadas, entre ellas Lockheed Martin.
Aunque no especificó la ubicación exacta ni los detalles técnicos, dejó claro que no se trataba de chatarra convencional. Para muchos, esta fue la confirmación indirecta de que existe una infraestructura privada dedicada al análisis y posible ingeniería inversa de tecnologías no humanas. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué permitir que una empresa privada maneje materiales de origen posiblemente extraterrestre? La respuesta, aunque desconcertante, podría estar en la capacidad logística y técnica. Lockheed Martin, a través de su división Skunk Works, ha estado a la vanguardia de desarrollos como el SR-71 Blackbird y el F-117 Nighthawk, aeronaves que en su momento parecían ciencia ficción. Si alguien está en posición de experimentar con materiales avanzados y mantener el secreto, es esta organización. Sin embargo, esto también plantea dilemas éticos y geopolíticos. Si Lockheed Martin tiene acceso exclusivo a estas tecnologías, ¿qué significa eso para la competencia internacional? ¿Y para la humanidad en general? ¿Estamos permitiendo que un solo actor acumule un conocimiento que podría cambiar el mundo, o incluso redefinir nuestra comprensión del universo sin supervisión pública? Estas son preguntas que hasta ahora han recibido silencio como respuesta. Por otro lado, se han filtrado informes sobre laboratorios donde se analizan aleaciones desconocidas, estructuras atómicas que no se pueden replicar en la Tierra y capacidades que desafían nuestras leyes físicas. Aunque muchas de estas filtraciones no han sido verificadas oficialmente, su consistencia a lo largo del tiempo y la ausencia de desmentidos rotundos ha contribuido a una creciente sensación de que hay algo importante bajo la superficie. El rol de la agencia secreta, EUFOC, y sus investigaciones desde los años 40. Si algo ha quedado claro en la historia de los ovnis, es que, mientras el ojo público se entretiene con luces en el cielo y especulaciones en los noticieros, las verdaderas investigaciones ocurren lejos del foco mediático, en los pasillos silenciosos de instituciones especializadas. Una de esas organizaciones, cuyo nombre suena más a Congreso que a agencia secreta, ha sido un eje silencioso en la recopilación y análisis de información relacionada con fenómenos aéreos no identificados, la International UFO Congress, o EUFOC. Aunque inicialmente comenzó como una conferencia dedicada a reunir expertos y testigos, el alcance de su labor ha evolucionado de forma sorprendente, situándose como un nodo de conocimiento y documentación tan profundo como discreto. Lo que distingue a la EUFOC no es únicamente la constancia con la que ha abordado el fenómeno desde los años 40, sino su capacidad para establecer vínculos con instituciones gubernamentales y militares. John Ramírez, exoficial de la CIA, ha señalado que esta organización ha actuado, en muchas ocasiones, como una interfase informal entre quienes poseen información clasificada y quienes intentan entender la verdad desde el mundo civil. No se trata simplemente de un foro para entusiastas, sino de una entidad que ha recopilado testimonios, documentos desclasificados, análisis técnicos y tendencias globales en torno al fenómeno ovni. Lo más fascinante es que, a pesar de su nombre internacional, la EUFOC ha mantenido una fuerte presencia en Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia para pilotos, científicos, exmilitares y agentes de inteligencia retirados que desean compartir lo que saben sin las limitaciones de un entorno gubernamental. Esta apertura ha permitido que se documenten casos que, de otro modo, podrían haberse perdido en el olvido o sepultado bajo la burocracia del secreto. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué hace que una organización como la EUFOC sea tan relevante cuando existen programas oficiales como el AATIP del Pentágono? La respuesta radica en la libertad con la que puede operar. Mientras los canales militares y de inteligencia deben adherirse a protocolos, autorizaciones y niveles de confidencialidad, una entidad como la EUFOC puede seguir pistas, teorías y testimonios sin restricciones, construyendo un archivo alternativo que, en muchos casos, ha adelantado hallazgos antes que las agencias oficiales. Además, la EUFOC ha sido fundamental para mantener viva la discusión cuando la narrativa oficial intentaba silenciarla. Durante los años de mayor negación institucional, fue en sus eventos y publicaciones donde se siguieron revelando incidentes, patrones de comportamiento en los SWAPs y similitudes entre casos separados por décadas y continentes. Su base de datos, aunque no siempre reconocida, se ha convertido en una referencia obligada para quienes investigan el fenómeno en profundidad. Experiencias personales de abducción.
¿Qué ocurre cuando los límites entre lo real y lo inexplicable se disuelven en plena conciencia? Para algunos, las historias de abducción alienígena pertenecen al terreno del folclore moderno, pero para otros son recuerdos imborrables que marcan sus vidas con la intensidad de un trauma. John Ramírez, exoficial de la CIA, no solo ha investigado los fenómenos aéreos no identificados desde el ámbito técnico, sino que también ha confesado haber sido protagonista de una experiencia que desafía toda lógica: una abducción a bordo de una nave de origen desconocido. Según su testimonio, ocurrido durante una noche aparentemente normal, Ramírez se sintió paralizado en su cama, incapaz de moverse o hablar. Momentos después, afirma haber sido transportado a una nave circular, donde fue examinado por seres que no pudo identificar con claridad. Lo que más le perturbó no fue solo la pérdida de control físico, sino la extraña sensación de familiaridad con el ambiente, como si ya hubiera estado allí antes. Esta experiencia, asegura, no fue un sueño ni una alucinación, sino un suceso real y tangible que dejó una impresión profunda en su memoria. Aún más sorprendente es que Ramírez no está solo. En sus años de servicio en la comunidad de inteligencia, conoció a numerosos colegas que, en confianza, le compartieron vivencias similares. Algunos hablaban de encuentros con entidades que se comunicaban telepáticamente. Otros, de cicatrices en sus cuerpos para las que no tenían explicación médica. Lo inquietante es que muchos de estos relatos surgieron de personas con antecedentes científicos, militares o técnicos, individuos entrenados para observar con precisión y mantener la compostura bajo presión. Esto nos lleva a una pregunta tan inquietante como inevitable. Si múltiples agentes del gobierno, altamente capacitados y de distintos niveles, han tenido experiencias similares, ¿estamos frente a un fenómeno colectivo suprimido por miedo o vergüenza? O peor aún, ¿se trata de una manifestación sistemática de algo que permanece intencionalmente oculto? Además, los relatos de abducción no se limitan a Estados Unidos. Hay informes documentados en todo el mundo, desde aldeas rurales en América Latina hasta bases militares en Europa del Este. Lo que varía es la interpretación cultural, pero los elementos centrales, la parálisis, el traslado, la interacción con seres no humanos, se repiten con una consistencia que desconcierta a los psicólogos y fascina a los investigadores. Ramírez ha defendido que este tipo de experiencias deben ser tomadas en serio, no como producto de delirios individuales, sino como un fenómeno que podría tener implicaciones mucho más amplias de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y si estas experiencias son reales, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del libre albedrío, la seguridad personal y la soberanía sobre el propio cuerpo? Radar ruso detectando naves extrañas. En los cielos fríos y desolados del extremo oriente ruso, donde el silencio solo se rompe por el zumbido de radares y patrullas aéreas, algo completamente inesperado irrumpió en el monitoreo de una base militar. No fue una incursión extranjera ni un error técnico, sino algo que aún hoy desafía los protocolos establecidos y pone en entredicho los límites de la vigilancia terrestre. Una nave que apareció en las pantallas sin emitir señal identificable, moviéndose con patrones imposibles de replicar por cualquier aeronave humana. John Ramírez ha señalado con interés este tipo de incidentes fuera del ámbito estadounidense, pues cree que el fenómeno OVNI, o como se los denomina oficialmente ahora, UAPs, no conoce fronteras. Uno de los casos más inquietantes proviene precisamente de Rusia, donde operativos de defensa aérea habrían detectado una nave desconocida que cruzó el espacio aéreo con tal velocidad y agilidad que no se ajustaba a ninguna tecnología registrada. El sistema de radar de largo alcance, que normalmente identifica misiles, aviones y satélites, fue incapaz de precisar la altitud ni la velocidad exacta de este objeto. Pero eso no fue lo más desconcertante. Tras una alerta general, los operadores intentaron comunicarse mediante los protocolos establecidos de advertencia y disuasión. Se utilizó radiofrecuencia, señales de radar específicas y comandos de tránsito aéreo, todo sin respuesta. Entonces, según los informes no oficiales, uno de los comandantes optó por utilizar un método poco convencional: enviar una señal en un patrón matemático simple, casi como un intento de establecer un diálogo básico con inteligencia artificial. Para sorpresa de muchos, la nave se detuvo por unos segundos y luego desapareció del radar sin dejar rastro.
Este tipo de encuentros han sido mencionados en círculos de inteligencia como incidentes de Kamchatka, una referencia a la remota península rusa donde la presencia militar es alta y el acceso civil está restringido. Ramírez afirma que este no es un caso aislado y que existe una red informal de comunicación entre países que, a pesar de sus tensiones políticas, han compartido ciertos datos sobre estos encuentros inexplicables. Lo hacen no por diplomacia, sino por necesidad. Cuando lo desconocido penetra tu espacio aéreo, ya no importa si tu bandera es roja, blanca o azul. CIA y su Oficina de Inteligencia Científica, interesada en cuerpos extraterrestres. A veces, la historia más intrigante no está en lo que se dice, sino en lo que se oculta tras departamentos discretos con nombres técnicos. Tal es el caso de la Oficina de Inteligencia Científica, una división poco conocida dentro de la CIA, pero con una historia profunda y silenciosa relacionada con los fenómenos aéreos no identificados. Para muchos, esta oficina fue el epicentro de investigaciones que no solo involucraban tecnología avanzada, sino también una posibilidad aún más perturbadora: la existencia de restos biológicos de origen no humano. John Ramírez, quien trabajó en la comunidad de inteligencia durante más de 2 décadas, ha declarado que la presencia de médicos, biólogos y expertos en genética dentro de esta oficina no era una casualidad. No se trataba solo de analizar misiles, sensores o radares enemigos. También había interés en organismos, tejidos y procesos biológicos que podían provenir de entidades no identificadas. Esta idea, aunque difícil de aceptar para algunos, se sustenta en testimonios históricos y estructuras de contratación que parecen ir más allá del análisis convencional. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué la CIA necesitaría expertos en biología molecular dentro de una oficina centrada en inteligencia científica? La hipótesis, según Ramírez, es clara. Durante décadas, la agencia habría tenido acceso a materiales biológicos que no se correspondían con ningún ser vivo conocido en la Tierra. Ya fuera por la recuperación de restos tras accidentes aéreos no identificados o por otras vías mucho más oscuras, estos elementos habrían sido cuidadosamente estudiados lejos de cualquier supervisión pública. Una de las historias más persistentes dentro de este entorno es la de una autopsia realizada en condiciones estrictamente clasificadas. Aunque los detalles son vagos y los documentos escasos, se habla de un organismo con estructura ósea liviana, cavidades craneales desproporcionadas y tejidos que no reaccionaban a los métodos convencionales de análisis. Ramírez sugiere que la Oficina de Inteligencia Científica fue quien habría supervisado este tipo de procedimientos bajo la justificación de análisis biomédico de materiales exógenos, una fórmula lo suficientemente ambigua como para ocultar lo extraordinario. Hipótesis híbrida: humanos y extraterrestres. ¿Y si los humanos no fuéramos el producto exclusivo de la evolución natural, sino el resultado de una manipulación externa ocurrida hace miles de años? Esta idea, tan provocadora como perturbadora, ha sido planteada por varias figuras dentro del ámbito de la investigación de fenómenos aéreos no identificados, y entre ellas destaca la postura de John Ramírez y Lou Elizondo. Ambos sugieren que el verdadero secreto detrás de los ovnis no es solo su procedencia, sino su conexión con nosotros. Ramírez, basándose en documentos históricos, análisis genéticos y testimonios recopilados en su paso por la comunidad de inteligencia, ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de que parte de la humanidad tenga un componente híbrido. Esta afirmación no se basa únicamente en conjeturas místicas, sino en patrones que, según él, han sido observados en el comportamiento, capacidades cognitivas y mutaciones genéticas inexplicables de ciertos individuos a lo largo del tiempo. Lou Elizondo ha reforzado esta línea de pensamiento al afirmar en diversas entrevistas que los ocupantes de las naves, cuando han sido descritos, no son totalmente ajenos a nosotros. En algunos casos, su apariencia es sorprendentemente humana, lo que ha llevado a teorizar que podríamos compartir un origen común o que, en algún momento del pasado, hubo un cruce entre especies. Esta posibilidad reconfigura no solo nuestra historia biológica, sino nuestra identidad como especie. ¿Y si nuestras creencias, mitologías y hasta nuestros saltos evolutivos estuvieran influenciados por una inteligencia externa? Esto nos lleva a una cuestión aún más inquietante. Existen registros antiguos, desde las tablillas sumerias hasta ciertos textos apócrifos, que hablan de dioses que descendieron del cielo y mezclaron su linaje con los humanos.
Si bien tradicionalmente se han interpretado como mitología, bajo esta luz adquieren una nueva dimensión. Ramírez no afirma que esas leyendas sean literales, pero sí sugiere que podrían contener fragmentos distorsionados de una historia real. Profecía de un evento significativo en 2027. ¿Qué ocurrirá en el año 2027 que ha provocado tanto silencio, preparación y especulación en los pasillos más secretos del poder? John Ramírez no es alguien que hable al azar. Como exoficial de la CIA, sus palabras tienen un peso que pocos pueden ignorar. Y cuando menciona con insistencia que el gobierno se está preparando para un evento trascendental que tendrá lugar en ese año, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué saben que nosotros no? Ramírez ha repetido en múltiples entrevistas y conferencias que hay una razón específica por la cual el discurso sobre los fenómenos aéreos no identificados se ha acelerado en los últimos años. Según él, la progresiva desclasificación de archivos, los testimonios públicos ante el Congreso y la participación de figuras oficiales en la conversación pública no son eventos aislados ni espontáneos. Son pasos calculados hacia un objetivo mayor: preparar psicológicamente al público para una revelación inevitable. Pero, ¿qué tipo de evento podría justificar semejante despliegue? Ramírez sugiere que no se trata de una invasión ni de una amenaza, sino más bien de una presentación. Un momento en el que la humanidad ya no podrá negar la existencia de inteligencias no humanas, porque la evidencia será tan clara, tan incuestionable, que el silencio oficial dejará de ser una opción. Este acontecimiento, asegura, no dependerá de una decisión política, sino de algo más grande que el propio control gubernamental. Esto nos lleva a otra cuestión profunda. Si se espera que en 2027 ocurra algo que altere nuestra comprensión de la realidad, ¿por qué no se informa al público con antelación y transparencia? Ramírez cree que la verdad no se ha revelado completamente no por falta de intención, sino por miedo. Miedo al colapso de estructuras sociales, religiosas y políticas. Miedo a la pérdida de control. Y es precisamente por eso que la estrategia adoptada ha sido la de una divulgación gradual, para que la humanidad no se enfrente a un abismo de conocimiento sin preparación emocional ni cultural.